un partido, 90 minutos. Eso fue todo lo que necesitó la Federación Tunecina para hacer algo que ninguna selección en 96 años de historia del Mundial se había atrevido a hacer. Despedir a su entrenador con el torneo apenas empezado. Y si piensas que esto fue una reacción de pánico a una mala noche, entonces no sabes nada de lo que ya estaba ardiendo detrás de esa puerta de vestuario. Pongamos el escenario completo. Domingo por la noche, Estadio de Guadalupe en Monterrey. Túnez debuta en el Mundial 2026 contra Suecia, y lo que pasó dentro de ese campo no fue una derrota. Fue una autopsia en tiempo real. Marcador final. Suecia 5, Túnez 1. La defensa tunecina no fue superada, fue atravesada. Yacine Ayari marcó 2 veces. Alexander Isak marcó. Víctor Gyökeres marcó. Matías Vanberg marcó. Uno de los resultados más devastadores que Túnez ha sufrido jamás en una Copa del Mundo. Pero el detalle que convierte todo esto en algo imposible de olvidar tiene nombre propio: Yacine Ayari. Este chico tiene padre tunecino. Su padre nació en Túnez, y fue su propio padre quien en una entrevista con el diario sueco Aftonbladet, apenas semanas antes del torneo, dijo que él le pidió a su hijo que representara a Suecia, al país que lo acogió y lo formó como futbolista. Ayari le hizo caso, y en el minuto 7 del partido, marcó un golazo de volea en el ángulo y no celebró. Se tiró al suelo en Sujud, en silencio, consciente exactamente de a quién le acababa de meter ese gol. Después marcó el segundo en el descuento. Hay noches que no se pueden inventar aunque lo intentes. Después del partido, Sabri Lamouchi habló ante los medios. Dijo que fue doloroso, que su equipo se estaba haciendo daño a sí mismo, que se disparaban en el pie. No tenía idea de lo profético que estaba haciendo porque en menos de 24 horas ya no era el entrenador de Túnez. Ahora bien, a primera vista, despedir a alguien tras un solo partido de mundial suena a locura total. Suena a que alguien apretó el botón del pánico. Pero en cuanto empiezas a rascar la superficie, el cuadro cambia por completo. Porque Lamouchi no era un entrenador sólido que tuvo una noche terrible. Era un entrenador que ya llegaba muerto a este torneo. Mira los números. En todos sus partidos al frente de Túnez, Lamouchi iba exactamente 1 de 5. 1. Su única victoria fue un 1-0 sobre Haití. Eso es todo lo que hay en su columna de victorias. Y los amistosos de preparación antes del Mundial fueron una señal de alarma detrás de otra. Perdieron 1-0 ante Austria, y después llegó la que hizo saltar todas las alarmas, 5-0 contra Bélgica. 2 partidos de preparación, 0 goles a favor, 6 en contra. En ese momento los rumores de crisis interna ya corrían dentro del campamento. Y aquí viene lo que realmente explica el despido. Porque el problema no era solo el marcador. El problema era el vestuario, y el vestuario ya era un campo minado. Mira el partido contra Suecia con atención y en el minuto 72 lo ves. Lamouchi saca a Jan Valery, su defensa, y Valery se va del campo con una furia visible, mirando a su entrenador, sin disimular nada, en directo por televisión, con todo el mundo mirando. Cuando tus propios jugadores te hacen eso en un partido de Copa del Mundo, la relación ya terminó. No se puede recuperar algo que no existe. Y luego está el detalle que lo dice todo. Según información filtrada desde dentro del campamento, Lamouchi introdujo a su propio hijo en la base de entrenamiento de Túnez durante la preparación para el Mundial. El hijo no era parte de la delegación oficial. La federación no estaba contenta. Los dirigentes quisieron saber qué hacía alguien ajeno a la selección con acceso al grupo. Le pidieron explicaciones a Lamouchi. Piénsalo. Antes de que se jugara un solo minuto de este mundial, el entrenador y los directivos que lo contrataron ya estaban en un pulso de desconfianza. Los jugadores se estaban alejando. La federación lo miraba con lupa y los resultados hablaban solos. El partido contra Suecia no fue la causa del despido. Fue la llama que prendió una mecha que llevaba semanas encendida. Y entonces ocurrió algo que no tiene precedente en 96 años de historia mundialista. Lamouchi se convirtió en el primer entrenador despedido tras un solo partido en la Copa del Mundo. No hay otro caso igual en toda la historia del torneo. En 1998, Túnez echó a Henrik Kasperczak, pero le dieron 2 partidos antes de actuar. Ese mismo año, Corea del Sur destituyó a Cha Bum-kun después de 2 derrotas. En 2018, España fulminó a Lopetegui 2 días antes de su debut, porque había aceptado el banquillo del Real Madrid a escondidas de la federación. Pero 1-0 en partidos jugados, nunca. Lamouchi es el primero, y la historia no lo va a olvidar por las razones que él habría querido. Hay otro dato que dice mucho sobre cómo funciona esta federación. Lamouchi no es el primer entrenador que echan este año. En enero, antes del Mundial, ya habían despedido a Sami Trabelsi después de quedar eliminados ante Mali en la Copa Africana de Naciones.
Lamouchi fue el hombre que trajeron para reemplazarlo. Firmó un contrato hasta 2028. Duró 5 meses. Esta federación no negocia, no espera. Cae el hacha y punto. Entonces, ¿quién recoge ese vestuario roto en medio de un mundial? Túnez fue a buscar a uno de los personajes más fascinantes del fútbol mundial en este momento, Hervé Renard, el francés de pelo plateado que nunca se separa de su camisa blanca impoluta en lavanda. Y esto es historia porque este mundial es su tercera Copa del Mundo consecutiva con 3 selecciones distintas. Marruecos en 2018, Arabia Saudita en 2022, Túnez en 2026. Y lo que logró en 2022 lo tiene grabado para siempre en los libros. Su Arabia Saudita derrotó a la Argentina de Messi, que terminó siendo campeona del mundo. Si hay alguien en el planeta capaz de entrar a un vestuario en llamas y sacar algo de adentro, ese hombre es Renard Wabi Hazri, el exjugador del Sunderland que era asistente de Lamouchi, se queda en el cuerpo técnico junto a Renard. Algo de continuidad en medio del caos, pero el problema es el calendario. Porque los siguientes rivales de Túnez en el grupo son Japón y Países Bajos. No hay tiempo para construir nada, no hay margen para errores. Renard tiene que detener la hemorragia de inmediato contra 2 de los equipos más organizados del torneo. Con un grupo que acaba de ver cómo echaban a su entrenador, buena suerte. Y ahora te pregunto a ti, ¿fue una decisión valiente y necesaria? ¿O Túnez acaba de destruir lo poco que le quedaba de torneo antes de que este realmente comenzara? ¿Fueron los jugadores los que empujaron para sacarlo? Déjame tu veredicto en los comentarios. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque llevamos 5 días de Mundial 2026 y ya se está comiendo entrenadores vivos. Y te juro que este no va a ser el último.